Entonces, saludo esta mañana al doctor Juan Manuel Sáenz. Doctor, muy buenos días. Apreciado Héctor, muy buenos días. Un gusto saludarlo a usted, a todos los oyentes, a la mesa de trabajo, al Master Control. Mm, Muy buenos días para todos. Buenos días, doctor. Bueno, doctor, ¿qué le preocupa hoy de este país, de esta ciudad, de esto, de todo el mundo político y todo lo que está pasando? Bueno, pues he venido siguiendo muy atentamente las noticias relacionadas con la jurisdicción agraria y rural, que recientemente el gobierno del presidente Gustavo Petro pues radicó, entiendo, el día de ayer en el Congreso de la República con el fin de crear una jurisdicción agraria. Y en torno a eso se ha generado todo un tema, toda una discusión, porque se habla de que el presidente o este gobierno ha tratado o trata de generar un sistema de expropiación de la propiedad raíz rural y que ese va a ser el mecanismo expedito que va a utilizar para hacerlo. Y entonces eso me causa curiosidad porque al escuchar las personas que dicen eso son congresistas de la República y entonces pareciera que desconocieran todo lo que regula la ley 160 de 1994, que en Colombia literalmente introdujo después de la Constitución del 91 la expropiación. Y fíjese que en Colombia existen dos modalidades de expropiación, la expropiación judicial y la expropiación administrativa. Y la expropiación judicial se lleva o se adelanta ante el juez civil del circuito. Y la expropiación administrativa es la que hace la entidad previo a unos pasos, una decisión de un acto administrativo o la emisión de un acto administrativo en la que declara que ese inmueble es de interés público y le hace una oferta de compra al propietario. Estamos hablando de la ley 388 de 1900, esa es la ley 388 de 1997. Entonces, si usted se remite directamente al artículo 33 de la ley 160 de 1994, va a conocer las causales de la expropiación y el procedimiento para ello. Y adicional a eso, como si fuera poco, lo que le acabo de mencionar, pues la Constitución Política en el artículo 58 pues le abre la constitucionalidad o le abre la puerta constitucional a la expropiación en Colombia desde el año 1991. Entonces, ¿cuál es la novedad de esto? ¿O qué es lo que uno podría pensar que es valioso de lo que está pasando? Pues, en primer lugar, no conocemos el texto del nuevo proyecto de ley. El que sí conocimos fue el que presentaron en el 2023. Y fíjese que en ese proyecto de ley de la jurisdicción agraria y rural, de la creación de esa jurisdicción agraria y rural, pues está remitiendo directamente a los principios y preceptos jurídicos de la ley 160 de 1994. Entonces, no entendemos, digamos, que la preocupación que albergan los congresistas de nuestra amada República de Colombia relacionada con la expropiación, que es un fenómeno administrativo y judicial, una figura jurídica, administrativa y judicial que está en nuestro ordenamiento jurídico de forma clara y expresa desde la Constitución de 1991. Entonces, lo que quisiéramos conocer es el texto para poder analizar nuevamente cuáles van a ser las modificaciones y las regulaciones que van a introducir en esa ley y pues darle toda la apertura y la comunicación posible para socializarla, porque lo que sí es cierto es que más allá de una reforma rural o agraria, porque eso, vuelvo y repito, desde la ley 160 de 1994, y dicho sea de paso, esa ley fue promulgada en el gobierno de César Gaviria Trujillo, que también fue conocido o tristemente célebre por la apertura económica que vivimos en los años 90, que para algunos fue el peor desastre y para otros fue una gran oportunidad de negocio. Pues esa ley es la que crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino y crea un subsidio para la adquisición de tierras. Entonces, desde muy hace
toda la historia republicana de nuestro país ha creído, o los gobernantes de nuestro país han creído, y nosotros los colombianos hemos creído, que el problema de violencia en Colombia tiene que ver con la distribución de tierra. Y desde muchos años han venido tratando de regular el tema, reformas agrarias, distribución de tierra, expropiación, subsidios para adquisición de tierra, y eso ¿en qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado nuestra realidad nacional? Estamos hablando de una figura jurídica de 1994, o sea, no es algo nuevo, no les estoy hablando de algo de ayer, pero ¿en qué ha cambiado nuestra realidad social si es que se ha querido entender que la distribución de tierra es lo que genera un desarrollo social y un escalamiento y que la sociedad o que la población escale socialmente? ¿Por qué no ha pasado eso? Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad alguna vez de hablar con un campesino, Héctor, y amigos de la mesa de trabajo. Bueno, es terrible. Eso será que hace parte del acuerdo nacional que se ha propuesto con su con su más allegado, que es el ministro del Interior. Pues es que lo que yo le trato de decir es, puede haber un acuerdo nacional y fíjese que ayer sentaron también a la banca privada y los comprometieron a entregar 50 billones de pesos en las inversiones forzosas. O sea, ya no van a utilizar los ahorros de los colombianos para eso que hay en cuentas corrientes y cuentas de ahorro, sino que sentaron a los empresarios del sistema financiero y se comprometieron a ingresarle al sistema, a circular, a inyectarle dinero efectivo por más de 50 billones de pesos en proyectos productivos, para proyectos productivos populares, como los llamó el presidente. Entonces pareciera que sí, hay un acuerdo y no quieren pasar por el Congreso porque el Congreso, pues obviamente está rodeado o está integrado por personas que desafortunadamente pues cobran por tramitar los procesos, por tramitar los proyectos de ley. Pero ese acuerdo nacional, claro, interesante, pero ¿hasta qué punto este tema de la reforma agraria y de la jurisdicción agraria y rural realmente va a generar un impacto en la vida del campesino? Porque es que usted le puede entregar a un campesino 1.000 hectáreas de tierra, entrégueselas en buena hora, qué buena oportunidad, y pregúntele al campesino si tiene dinero para ponerlas a producir. Porque es que la tierra no se produce sola, la tierra hay que cultivarla, la tierra requiere mano de obra, requiere energía eléctrica para poner a producir maquinaria y muchas cosas. Entonces, yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de hablar con un campesino de los llanos orientales, de Casanare o de El Meta o de Caquetá, y preguntarle, ¿usted cuántas hectáreas de tierra tiene? Y lo mínimo que le van a decir son 300, 400 hectáreas, porque eso hace parte de la unidad agrícola familiar. En Colombia hay una unidad agrícola familiar y hay regiones del país o hay departamentos o municipios donde la unidad agrícola es 1 hectárea o 500 metros cuadrados, hay otras que son 1.000 hectáreas o 1.600 hectáreas. Entonces, usted pregúntele a un campesino cuántas hectáreas tiene el Caquetá y le va a decir mínimo 2.000 hectáreas, porque así son de extensas las tierras allá, pero pregúntele para qué sirven y si las puede poner a producir. La respuesta va a ser no, porque no hay carreteras. Usted trate de montar un proyecto productivo agroforestal en el Caquetá y pregúntese cómo va a sacar la mercancía de allá y a dónde la va a enviar. ¿Cuánto le cuesta sacarla de Florencia a Caquetá y llevarla a Buenaventura para exportarla? Le sale más caro llevarla a Buenaventura que sacarla de Buenaventura a China. Entonces, el problema, más allá de distribución de tierra, es un problema de productividad y de capacitación al campesino y de entrega de recursos financieros para que los pueda invertir en la tierra. Pero más allá de que entregar los recursos, es enseñarle a invertirlos. Porque un campesino, sin demeritar y sin hablar de estereotipos ni más faltaba, sino trayendo a colación ese tema y tratando de abordar este tema de la forma más objetiva, pues un campesino difícilmente
va a tener conocimientos financieros o comerciales o de productividad para utilizar ese dinero de la mejor manera posible. Entonces, esa discusión hay que darla y hay que analizarla desde un punto de vista general, y no simplemente quedarnos con el titular de, le van a entregar la tierra al campesino. ¿Y qué van a hacer con ella? ¿Qué el campesino qué va a hacer con esa tierra? Ayer alguien me decía, hay alguien que es juicioso para estudiar los problemas del país y me decía, a mí me parece que este país está en manos como de científicos, ¿no? Una cantidad de tubos de ensayo y están haciendo experimentos, a ver de esto qué se saca, qué resulta. Así lo catalogaba, porque han salido una cantidad de cosas raras y ninguna es como de satisfacción para el colombiano. Entonces, ¿a qué atenerse? ¿Qué hacer el colombiano? ¿Qué esperar de su gobierno? Pues es que no le pongamos nombre al gobierno, o sea, no le pongamos presidente a esto porque pues nos vamos a sesgar o podría uno pensar que la discusión es sesgada. No tiene que ver con el gobierno de turno, tiene que ver con los últimos 5 o 6 gobiernos que hemos tenido. El de César Gaviria, el de Ernesto Samper, el de Andrés Pastrana, el de Álvaro Uribe, el de Juan Manuel Santos, el de Iván Duque y el de hoy de Gustavo Petro. Son 7 gobiernos que han pasado los últimos, desde la Constitución del 91, y a pesar de que existen los instrumentos jurídicos, como los acaba de mencionar, la Ley 160 del 94 o la Ley 388 del 97, que establece los mecanismos de distribución de tierra, realmente esa tierra ha sido distribuida a los campesinos, punto número 1. Los campesinos que han sido beneficiados de esas tierras las han vuelto productivas. ¿Realmente son productivos los campesinos que se les adjudican esas tierras? ¿Realmente el gobierno ha generado proyectos económicos de productividad agrícola en el que les compren a los campesinos lo producido y el mismo gobierno se encargue de hacer las cadenas de distribución a través de empresas privadas para la comercialización y la exportación? Es que no se trata simplemente de decirle a una persona, tome 500.000 pesos y ya solucionó su problema. O tome esta casa y mire a ver cómo ya vivió, esta es su casa. ¿Y cómo la va a mantener? ¿Cómo va a pagar impuestos? ¿Cómo la va a cuidar? ¿Cómo la va a adecuar? Si no se le entrega herramientas intelectuales a esas personas, pues prácticamente van a venderla, porque eso es lo que siempre hacen, terminan vendiendo la tierra y se la venden a alguien que sí la vuelve productiva. Entonces la discusión, la invitación es a que analicemos este tema con mayor profundidad y no remitirnos exclusivamente a hay que distribuir la tierra. El problema de la violencia en Colombia es un problema de distribución de tierra. No estoy de acuerdo con ese postulado. El problema de la violencia en Colombia es un problema también de mentalidad del colombiano, de su pobreza mental para ser capaz de volverse productivo. Nos han vendido la historia de que nosotros somos una sociedad resiliente, pero ¿resiliente en qué? Si siempre hemos quedado en los mismos problemas. Entonces, esa es la preocupación del día de hoy para que lo tengan en cuenta allí, lo tengan en el radar y tan pronto el gobierno nos ponga en conocimiento el proyecto de ley y comience las discusiones, pues lo podamos abordar y podamos brindarle esta información a nuestros oyentes. ¿Alguna inquietud, don Jorge, al respecto? Respecto, sí. Gracias a Dios, mi sangre es campesina, gracias a Dios, mis abuelos fueron campesinos, mis padres campesinos, y no nos vayamos para los llanos, vayámonos al altiplano cundiboyacense. Ya no hay papa, ya no hay maíz, ya no hay cebada, ya no hay trigo, porque no hay quien la cultive, porque la tierra no tiene dolientes, porque la agricultura colombiana está abandonada. En ese orden de ideas, eso no es de ahora, viene desde Turbay Ayala para acá, cuando se empezaron a degradar los precios y los derechos de los campesinos a producir nuestra propia tierra y a tener nuestras propias semillas. Entonces, ahí sí un llamado al gobierno para que una verdadera reforma agraria se haga en función de favorecer al pequeño y mediano productor. Bueno, yo he tenido la oportunidad de viajar, a mí me gusta mucho coger mi motico y andar por todo lado, y he tenido la oportunidad de hablar con muchos de los campesinos de nuestro país.
el del maíz, el de la papa, el del algodón, mejor dicho. El campesino está muy abandonado en todos los aspectos, en todos los aspectos. Uno, lo que dice el doctor Sáenz con el tema de las tierras, le dan una tierra, pero no tiene cómo producirla, no tiene ni las capacitaciones, no los capacitan y menos aún le dan las herramientas para lo mismo. Después llega el que tiene la plata, lo coge en una situación difícil, lo que valía 10 pesos, entonces le dan 5 pesos y el campesino pues tiene familia y tiene que salir adelante. Ese campesino, ¿dónde termina? En las zonas perimetrales de las ciudades, y ahí empieza a degradarse todo. Lo otro que afecta es que al campesino arraigado allá, por ejemplo, el que siembra la papa y demás, le toca con las uñas para poder sacar adelante su siembra, pero cuando la va a vender se la compran muy barata. Y desde ahí yo creo que ese es un punto de partida que el gobierno, más allá de socializarlo, debería exigirle a los grandes compradores, proveedores y demás, que hombre, respeten un poquito al campesino. Debe haber una ley, porque es que él es el que se mata ya trabajando, y entonces cuando van a comprar le dicen, no, es que le dice el gran productor, el que tiene la plata, pues, llega y le dice, no, la situación está muy difícil, entonces yo le compro la carga a tanto, si le sirve bien, y entonces, ¿qué es lo que hace un cultivador? Pues no la puede dejar ahí porque si no se pierde, se le daña y pierde absolutamente todo. La compran barata y ellos, esos que las compran, los grandes proveedores, ya cuando la traen a la ciudad, dicen, está escaso, está caro, y empiezan a vender caro de ahí en adelante. Entonces, ¿quién se beneficia? Los grandes comerciantes, pero el campesino siempre está solo y siempre llevando el bulto. 8 de la mañana, 2 minutos. ¿Algo para agregar para finalizar el tema, doctor Sáenz? No, señor, estoy de acuerdo con los comentarios de nuestros compañeros de la mesa de trabajo y realmente la discusión va más allá de generar una jurisdicción agraria, una red de jueces que resuelvan conflictos de propiedad raíz agraria y rural, porque en realidad el derecho, como les he dicho, no soluciona absolutamente nada. Esa problemática social ya existe, pero no va a ser solucionada por un juez. Lo que debemos hacer es generar realmente un desarrollo social productivo para el campesinado en Colombia y hacer que sea atractivo volver al campo, volver a cultivar y hacer que las personas que han llegado acá desplazadas por muchas razones, vuelvan a sus lugares de origen. Preguntémonos cuántas personas de la ruralidad viven en Ciudad Bolívar, o en Usme, o en San Cristóbal, o en Bosa, o en Suba, que vienen de la ruralidad porque vendieron sus terrenos porque no hay educación, no hay escuelas rurales para llevar a los niños, no hay centros de salud, no hay desarrollo. El campo en Colombia está completamente atrasado, y más que volver a repartir las 60 millones de hectáreas que componen este país denominado Colombia, es entender cómo les llevamos desarrollo a la ruralidad. Esa es mi conclusión. Les deseo un excelente día para todos, éxitos en todo lo que emprendan el día de hoy. Muchísimas gracias, doctor. Feliz día para usted también, éxitos.